Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Higuita, soy el pastor de EMC Chalón Internacional aquí en la ciudad de Miami. Este corto video es con el único propósito de dejar una invitación muy especial a que conozcan acerca de las raíces hebreas de la fe bíblica. Somos un ministerio que ha sido establecido con el único propósito de indagar en el documento base, en el documento que ha establecido la fe de Israel, la Biblia, que desde su perspectiva original debemos entender que fue un documento establecido para un idioma específico, el hebreo, y para un cuerpo de personas específico, Israel, hace 4000 años en el desierto, en la zona del Medio Oriente, donde se estableció la fe del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te esperamos. Tenemos toda nuestra información a través de la internet y a través de cada uno de los mecanismos que utilizamos para extender la palabra del Dios de Israel. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que sean parte de este propósito grande y maravilloso de recoger todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy el pastor Diego Higuita, EMC Chalón Internacional. Que Yahweh les bendiga enormemente. Desde los 4 puntos cardinales, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel, Primicias Ministries presenta esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Bendiciones y shalom. Cada uno de nosotros les saludamos a todos los que nos están mirando por las redes sociales. Queremos pedirle disculpas porque sabemos y hemos estado discutiendo aquí en esta mesa que no podemos continuar comenzando tarde. Así que voy a dejar que ellos también se disculpen. Sí, los saludamos en el nombre de Yeshua y le pedimos perdón que estamos 10 minutos tarde. Si usted nos esperó, pues le prometemos la próxima vez empezar a las 8 hora de Miami. Amén. Pero usted sabe cómo son estas cosas técnicas, ¿verdad?, que ocurren, entonces vienen situaciones así. Pero prometemos estar temprano, cosa de que podamos cubrir el material que tenemos planeado cubrir. Y somos una congregación de transición. Queremos darle la bienvenida a los pastores que nos están mirando por las redes sociales. Tenemos pastores con congregaciones desde Chile, Perú, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia. Así que damos la bienvenida a todos ustedes. Y sé
y sabemos que el Eterno, Elohim, se está separando un pueblo, el cual él llama Israel, y lo está juntando de entre todas las naciones. Yo estaba diciendo hace un rato que es como un tipo de rapto. Este sí, este no, este sí, y está recogiendo su gente para que pertenezcan a su pueblo. Porque se llegó el momento en que el Eterno Elohim está eliminando la religión, eliminando la religiosidad y uniéndonos al pueblo de él, que es el pueblo israelita. No sé, Pastor Miguel, si quiere decir algo antes de comenzar la clase. Igualmente la pastora Elena, aquí a mi lado izquierdo, y el Pastor Miguel al lado derecho. Bueno, primero déjenme saludar a todos los que se están conectando. Shalom, shalom. Verdad, un placer de estar aquí con ustedes en estas clases de crecimiento, de una clase pues, que nos lleva esto sí nos lleva a diferentes atmósferas. Amén. Y a diferentes niveles A y diferentes esferas, niveles. ¿verdad? No, yo quiero añadir a eso que el Eterno está no solo trayendo a su pueblo, sino dando la identidad verdadera. Que una de las cosas que está haciendo o está tocando más los corazones de los israelitas es dando identidad. Y cuando usted tiene una identidad clara, todo lo otro viene añadido y entra mejor. Correcto. Es lo que quería decir o añadir a eso. Y con respecto a lo que acaba de decir el pastor Miguel, nada aumenta nuestra fe, que es lo que agrada al Señor, más que tener identidad. Porque cuando tenemos identidad y conocemos las promesas que hay para el pueblo, para Israel, pues y nos podemos identificar, pues eso aumenta nuestra fe y nos hace caminar con convicción y firmes en la Amén. fe. Pues, amados, cada uno de nosotros venimos del otro lado, o sea, del otro lado del río, que eso es lo que quiere decir hebreo, okay, que cruzaste el río. Esa palabra hebreo quiere decir eso, que cruzaste al otro lado. Entonces venimos del cristianismo, para hablar más claro, y naturalmente dentro de la doctrina del cristianismo aprendimos muchas cosas, cosas buenas y otras cosas que no estaban tan buenas. Y esas son las cosas que el Eterno está arreglando en estos tiempos. Tenemos que comenzar a hacer lo que se llama tikkun. Las clases anteriores, esta es la cuarta clase, ya usted aprendió lo que quiere decir tikkun, que es Dar una vuelta atrás, virar, hacer un U-turn. correcciones también, correcciones. Corregir aquellas cosas que nos enseñaron mal o que aprendimos mal, ¿ok? Se puede decir hacer un U-turn, volvernos a la senda antigua, todo esto lo hemos estado discutiendo. Y a través de los años nosotros hemos tenido que aprender a desaprender. Y eso es algo que tiene que hacer el creyente, desaprender, lo cual es muy difícil, porque tenemos ciertas fortalezas mentales, y en eso fue que quedamos la clase última del jueves pasado, que comenzamos a hablar de estas fortalezas mentales que se nos crearon y tenemos que derrumbarlas para poder entender quiénes realmente somos, tener una identidad correcta y destruir la autoidentidad equivocada. Estuvimos hablando que la autoidentidad equivocada es la que nosotros percibimos de nosotros mismos, o sea, la que nosotros mismos hemos creado erróneamente en relación a lo que creemos de nosotros mismos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Nosotros creemos que nuestra identidad es
cristiana. ¿Se acuerdan? Y decíamos, nosotros somos cristianos y nos identificamos de esa manera. Somos cristianos. Sin embargo, esta identidad es falsa. Y yo quiero decir algo, y es que nosotros aquí vamos a estar hablando la verdad para el que anhela la verdad. Porque hay personas que no aman la verdad, no quieren la verdad. Y mi mamá decía que no había peor ciego que no quería ver. Y hay personas que simplemente no quieren ver la verdad y no la van a ver aunque nosotros vayamos a través de 500 versos bíblicos. Pero el que está aquí con un corazón abierto y dispuesto para saber quién realmente es Él y quién es el Dios de Israel, ¿okay? Y cómo lidiar con ese Dios, el que tiene esa intención, va a aprender. Va a aprender. No sé si quieran añadir algo, algunos de ustedes, hermanos, de estas clases se aprende mucho. En estas clases se aprende mucho. Estamos yendo desde cero, desde no sé nada. O sea, como me decía una pastora anoche, yo soy un bebé de pamper, yo no sé nada. Entonces, yo le dije, bueno, yo tampoco, porque no, todos estamos empezando. En raíces hebreas, sí, unos tendremos 4 años, otros tendrán 10, ¿verdad? Nuestra amada Liliana Hunter tiene 25, 22 años en raíces hebreas, imagínate. Pero nosotros todos estamos aprendiendo y aún ella está aprendiendo. Así que vamos a averiguar nuestra verdadera identidad. Hay unas fortalezas mentales que hay que derrumbar, que hay que quitar. Bien, así que existe una identidad falsa, errónea, está equivocada. ¿Por qué está equivocada esa identidad que nosotros llamamos cristianos? Somos cristianos. Bueno, dijimos que en el Brit Hadashah, y sí quiero que esta palabra la escribamos porque muchos de los pastores me han dicho, pastora, hay muchas palabras que cuando escuchamos predicaciones no entendemos las predicaciones porque no conocemos el lenguaje hebreo. Nosotros tampoco lo conocemos, lo que hemos aprendido palabras. Y lo que vamos a aprender es esta palabra, Brit Hadashah. ¿Ok? El Brit Hadashah, esa palabra que usted va a estar escuchando en muchos predicadores de raíces hebreas, significa pacto renovado, no pacto, el nuevo pacto, es pacto renovado. Nuevo pacto o Nuevo Testamento, eso no existe, ¿ok? No existe, no es real, eso no existe por ninguna escritura. Existe el pacto Nuevo Testamento, un pacto nuevo. Es pacto renovado. Y el pacto renovado, que es el Brit Hadashah, enseña todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. O sea, enseña que nosotros realmente no somos cristianos. Y esto es bien duro, derrumbar esa fortaleza mental es muy duro. Se lucha con eso. Se buscan muchas excusas. Y una de las excusas que se usa es, pero Dios me dio el nuevo nacimiento ahí. Pero Dios me bautizó con el Espíritu Santo ahí. Pero Dios me salvó ahí. Y sí es cierto, Dios hizo eso en ese tiempo en que el Señor se estaba moviendo, dejando pasar por alto un fallo. Porque a Dios le interesaba mucho más tu alma que simplemente tú dijeras que eras israelita cuando no ibas a entenderlo. Por lo tanto, el Señor en su misericordia y en su amor no tomó en cuenta la palabra cristianismo ni lo que implicaba eso y dijo, no me importa, yo estoy viendo el corazón. Y como el Señor mira la intención del corazón y la intención del corazón era encontrarnos con el Dios verdadero, Dios hizo ¡fum! Y nos dio el nuevo nacimiento, ¡fum! Y nos dio el espíritu de santidad. Y hay que aplaudir porque verdaderamente
que Dios es tremendo, Elohim es tremendo. Pero eso no quiere decir que Elohim iba a dejar eso así. Tarde o temprano él lo iba a corregir. Y se tardó mucho. Se tardó 2000 años. Ahora es que el Señor está diciendo, bueno, vamos a hablar aquí, ¿verdad? Los que han madurado y vamos a empezar a poner las cosas en orden y vamos a empezar a dar revelación de que mi pueblo no se llama cristiano, mi pueblo se llama Israel. Y empieza a dar revelación el Señor de Israel y de que somos israelitas. ¿Ok? Y eso lo vamos a pasar por unos versículos bíblicos que son importantes, porque a nosotros los cristianos se nos decía que éramos cristianos gentiles. Correcto. Cristianos gentiles. Vamos para 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces voy a poner a Pastor Miguel a que lo lea. 1 de Corintios 12, 1, 2. Pero no quiero que estén en ignorancia, hermanos, acerca de cosas espirituales. Ustedes saben que cuando eran gentiles... Nos paramos ahí. Ustedes saben que cuando eran gentiles, eran gentiles. Ok, sí. Cuando eran gentiles, iban según los arrastraban a los ídolos mudos. Mudos. Bien, claramente podemos leer que éramos gentiles. Tengo que decirlo muchas veces, le voy a decir porque repetirlo muchas veces. Porque nosotros estuvimos años leyendo esto y no veíamos que decía ahí éramos gentiles. Seguíamos pensando que éramos gentiles. Y todavía el día de hoy se llama. Y lo siguen leyendo y no lo ven. Lo que ven es, mira, somos gentiles. No, ahí no dice que somos gentiles. Ahí dice que éramos gentiles. Quiere decir que dejamos de serlo. ¿Okay? Pero, como dejamos de serlo, ¿cuándo realmente dejamos de ser gentiles? ¿En qué momento dejamos de ser gentiles? ¿Ok? Cuando un gentil, ¿y qué quiere decir gentil? Muy buena pregunta. ¿Qué es un gentil? Un apartado. Un apartado. Luego uno que practica el pecado, que es un apartado. Ajá. No sé si quiere decirle usted los otros pastores. Ok, un gentil es un idólatra. Un gentil es alguien que no pertenece al pueblo de Dios, al pueblo de Elohim. Un gentil no es un israelita. Un gentil es un enemigo del Eterno. Eso es un gentil. Entonces, si nosotros somos creyentes de Yeshua, como cristianos, pues no tiene sentido que se nos llame gentil. Porque nosotros creemos en el Dios de Israel. Entonces nosotros no podemos llamarnos los cristianos gentiles. Es una contradicción. Porque eso es una contradicción. ¿De dónde sale ese disparate, por así decirlo? Porque yo no sé cómo definirlo, pero eso es un disparate porque no existe tal cosa como un cristiano gentil. O sea, está diciendo un cristiano idólatra, enemigo de Yeshua, que odia al pueblo de Israel. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, vamos a ver aquí lo que se está escribiendo. Amado, si se puede enfocar la pizarra, porque a nosotros nos dicen ok, que no ven las letras. Idólatra. Enemigo del Eterno. Apartado del pacto. Brit Hadashah también quiere decir pacto renovado, que vamos a tocar ese punto más adelante. Y en 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 2, claramente dice que éramos gentiles.
O sea, éramos Ya idólatras, no enemigos somos. del Eterno, apartados del mal. Ya la congregación en Corinto, el apóstol Pablo pudo decirle, ustedes eran gentiles. ¿Por qué le dijo que eran gentiles y ya no lo son? Porque ellos habían recibido como Salvador a Yeshua HaMashiach. O sea, y vamos a escribir Yeshua HaMashiach, que quiere decir Jesús el Mesías. En las clases anteriores se explicó lo que quiere decir la palabra Mashiach, que quiere decir Mesías, que quiere decir el ungido. ¿Ok? Que es lo mismo que Cristo. Cristo quiere decir el ungido. Por eso es que ustedes ven que están surgiendo muchos, por eso es que el Señor decía, y vendrán muchos Cristos, o sea, y vendrán muchos ungidos. Y una persona ungida, una persona que hace milagros, que tiene una unción especial. Y él decía, de hecho, que vendrían ungidos falsos. Ungidos, y los ungidos hacen milagros, pero son milagros falsos. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque una persona puede estar ungida a hacer milagros, uy, Dios mío, y no ser del Eterno, y no ser israelita. Y por eso es que Yeshua decía, porque en los tiempos postreros harán milagros, vendrán falsos profetas, falsos ungidos, harán milagros y engañarán a muchos, ¿verdad? Si le fuera posible, aún a los escogidos. Y esto que usted está escribiendo, que algunos de ustedes lo han oído mucho ya, porque llevan años en raíz hebrea, o están acostumbrados a este vocabulario y a este tipo de ministración, pues dirá, ay, yo quiero seguir adelante para otra cosa mejor, más importante. Pero si no está bien claro en estas bases, bien sólido, créame que se puede desviar. Como hay muchos que entraron a raíces hebreas y se han desviado del camino por no entender bien estos versos bíblicos o tomarlos livianamente y no darle importancia. Ok, cuando un gentil se convierte a Elohim de Israel, inmediatamente entra a ser Kadosh. Y vamos a escribir esa palabra, Kadosh, porque esta palabra usted va a estar usándola mucho, igual que el resto de las palabras, especialmente cuando se ora. Porque tenemos que aprender a cambiar el vocabulario cuando se ora. Hay que cambiar el vocabulario cuando oramos, porque ya expliqué que las palabras hebreas tienen un tipo de unción, tienen un tipo de vibración, tienen un tipo de energía que altera el ambiente espiritual y rompe cadenas. Por eso tenemos que saber usar Abba Kadosh, Padre Santo. Abba Kadosh. En vez de Padre Santo decimos Abba Kadosh. Y ya los espíritus inmundos de las tinieblas saben a lo que usted se está refiriendo. Ok. Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Inmediatamente los espíritus del reino de las tinieblas saben que usted está hablando del espíritu de santidad, que es nada más y nada menos que Yeshua HaMashiach, quien es Yahweh a la misma vez. ¿Okay? Porque no tenemos más que un solo Dios. Y vamos a ver más adelante que el cristianismo nos introdujo de manera sutil el que empezáramos a creer en tres dioses en uno. Eso no existe en la Escritura. No existe. No hay tres dioses en uno. Que no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Y se llama Yu-Hei Ba-Hei. O el tetagrama, que es Yahweh, con sus vocales para que tenga sonido. Así que cuando un gentil se convierte al Elohim de Israel, inmediatamente entra a ser Kadosh, o sea,
pueblo santo del Eterno. Una persona que se llama gentil cuando practica idolatría, cuando no pertenece al pueblo Kadosh, porque la palabra Kadosh quiere decir santo, separado. Nosotros somos Kadosh, nosotros somos Kadosh, nosotros somos santos. Y vamos para Efesios, capítulo 2, versículo 12. Ahora vamos a ir a otro punto importantísimo, donde usted va a poder probar su identidad. Que a Dios, al Elohim le interesa tanto que estemos claros en quiénes somos. Porque cuando usted ora, sabiendo quién es usted, usted está moviendo el trono del Señor. Sí, porque creo que es importante. Claro. Cuando nosotros empezamos a aprender sobre Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, a nosotros nos cuesta, era mucho más fácil decir Jesucristo, que es el ungido en griego, aunque Yeshua es el ungido, pero es muy importante notar y saber que nos cuesta decir Yeshua el Mesías porque al no conocer la historia de nuestro pueblo, se nos olvida que nuestro pueblo, Israel, estaba esperando un Mesías. El único pueblo en el mundo que estaba esperando un Mesías. Sí, pero al no saber eso, porque no sabíamos la historia de nuestro pueblo, pues Yeshua el Mesías, ¿y qué? Nos gustaba más el ungido. Porque el ungido nos sanaba, nos resolvía los problemas, ¿verdad? Pero al conocer la historia de nuestro pueblo sabemos la importancia de Yeshua HaMashiach, porque es el Salvador que todo el pueblo esperaba. El pueblo de Israel. Así que quería decirlo antes que usted siguiera, porque Sí. es que es tan importante saber que esa palabra, ese título, ese nombre es muy importante, y más aún cuando entendemos que era el Salvador que todo el pueblo esperaba. Correcto. Entonces, volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 12. Este es el apóstol Rab Shaul. El apóstol Pablo, como lo conoce. El pueblo cristiano lo conoce como el apóstol Pablo. Entonces, Efesios 2:12. Efesios 2:12, busque en su Biblia. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas, o sea, a los pactos, y ajenos a las promesas. Estaban sin esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Por consiguiente, debemos abandonar el gentilismo pagano porque no existe registro de gentilismo cristiano. Eso no lo hay en la Escritura, no aparece en la Escritura. Entonces, esa fortaleza mental hay que derrumbarla. Sí. Ser un gentil cristiano, en inglés se dice, cuando hay dos palabras opuestas que no podemos usar juntas, eso se llama un oxymoron. Oxymoron es cuando estás describiendo algo usando dos palabras totalmente opuestas. Entonces, gentil cristiano sería totalmente opuesto, porque es decir, soy un idólatra, pagana, apartada de Dios, creyente en el Mesías de Israel. Entonces no tiene sentido, es un oxymoron. Y es interesante que nos vamos dando cuenta que estábamos equivocados. Bendito el Eterno. Muy equivocados, y realmente la idea de esto era para separar un pueblo que no era israelita. Correcto. Que tratando de decir, como tú no tenías sangre israelita, pues o te estamos judía. Separando, o judía. Sí. Bueno, los judíos son parte de Israel. Entonces, querían separarlo de esta manera. Y al querer separarlo, pues estaban
introduciendo una mentira que iba a hacer daño por muchísimos siglos, que no se dieron cuenta, Y que iba a eliminar. que iba a eliminar la verdad de que somos parte de Israel. Cuando tú aceptas el Mashiach, eso es realmente lo que te toca, ser una ciudadanía de Israel, como lo dice aquí, como estamos leyendo en Efesios 2:12. Recordemos que ya lo hemos dicho en esta clase anteriormente, no le convenía al imperio de ese tiempo que se identificara el pueblo de Dios como israelita, no le convenía. Claro está. Mejor era decir cualquier otra cosa, porque se iban a aumentar en número y iban a tener cierto poder, fuerza e influencia. Amén. No convenía a la política de ese momento. Ok. Ahora recuerden una verdad espiritual que va a activar todas las promesas del Dios de Israel en la vida de cada uno de ustedes. Oiga esto que vamos a decir y haga un esfuerzo por entenderlo, por favor. Para poder recoger y entender toda la verdad de las Escrituras, de la Torá o de la Taná, necesitamos aprender a leer la Taná. Y vamos a escribir la palabra Taná porque la van a estar escuchando mucho. Y no solo podemos leer la Taná desde su perspectiva latina, europea, americana, del siglo XXI, sino también desde las épocas y la cultura en que fueron escritas, especialmente si estamos hablando del mundo hebreo o judío. Tenemos que tener en mente a la Jerusalén del primer siglo. Hay que tenerla en mente. No pueden pensar en la Jerusalén de ahora y más nada. No. Para poder entender la Escritura, tenemos que irnos a la historia. Y eso es lo que sucede, que hay que estudiar. Y muchos pastores no estudian. Se dejan llevar por un verso bíblico y el Espíritu me dijo y yo sentí y ahí voy con eso. Y están ministrando algo que contradice la Escritura, pero que ellos sienten que proviene del Espíritu. Y eso no puede ser. Nosotros no podemos caer en eso, ¿verdad? Tenemos que tener en mente la Jerusalén del primer siglo porque aunque los que escribieron estuvieron en diferentes países y hablaban idiomas diferentes, como el griego, latín, arameo, todo esto, tenían una mentalidad hebrea, una mentalidad judía, ¿ok? Por esas razones y causa nos vemos obligados a estudiar más los hebraísmos. Y aquí va a haber una clase, esta clase va a haber un nivel donde vamos a entrar a estudiar los hebraísmos. Y ya saben ustedes lo que son los hebraísmos. Lo explicamos. Son frases, sí, son frases que usan los hebreos para decir cosas. Frases culturales, que tienen que ver, sí, que tienen que ver con la tradición y con la cultura de ellos. Y tenemos que aprenderla. Bien, vamos a volver al tema principal. Ya no somos gentiles. Apréndaselo. Usted no es gentil. Y ya usted no es extranjero. Y la palabra a veces dice advenedizo. En esta clase de nuestros primeros pasos en las sendas antiguas, como enseñamos anteriormente, no es otra cosa que el nuevo mover del Ruach HaKodesh, volviéndonos a nosotros a la Torá, ¿ok? La cual Elohim le dio a Moshe en sus inicios para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. No se la dio a los judíos, se la dio al pueblo de Israel. Estamos repitiendo. Y esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque es la única manera que vamos a destruir la fortaleza mental que se nos levantó. ¿Okay?
Vamos a estudiar de manera más profunda las causas, las razones, los motivos por los cuales nosotros los gentiles ya no podemos llamarnos gentiles. Si usted no es judío de nacimiento, ni tampoco usted es hebreo o israelita, que es lo mismo, nacido en Israel y practicante del judaísmo, usted es considerado un gentil o un incircunciso. Así es que piensa el pueblo de Israel. O sea, el judío piensa de esta manera. ¿Ok? Tú no eres judío de nacimiento. Tú no eres hebreo. Espérate. Tú no naciste en Israel. Espérate, tú no practicas el judaísmo. Tú eres un gentil incircunciso. Tú eres un incircunciso. Ellos piensan así. Sí, vamos a escribirlo. Y qué bueno, Pastor Elena, el que escribió lo de la Taná, qué bueno para que lo explique usted misma. Sí, para que ellos entiendan lo que quiere decir la palabra Taná. Habíamos hablado de que teníamos que empezar a leer la Tanakh desde la perspectiva hebrea. Pero ¿qué quiere decir Tanakh? Porque a lo mejor usted se está preguntando, yo me lo pregunté hasta hace muy poco, ¿y qué cosa es Tanakh? Tanakh son lo que antes llamábamos el Antiguo Testamento, pero que ahora sabemos que es la Torá, Neviim, que son los escritos, ¿verdad? Y Ketuvim, que son los profetas, ¿lo tengo bien? Sí. Entonces, igual que hicimos con el nombre de Yahweh, que le pusimos vocales o le pusieron vocales, pues a la Tanakh igual, para que pudiéramos pronunciarlo. Pero son los libros que leía nuestro Adón Yeshua, la Tanakh, porque esa es la escritura. La Torá se le dio a Moisés en el monte Sinaí y después los escritos y los profetas. Exactamente. Ahora, esto es la escritura. Después que Yeshua asciende, ¿cuántos años después? 60, 70 años después, se escriben las cartas, el recuento, la historia, que es lo que llamamos los evangelios. Pero la Tanakh es lo que antes llamábamos Antiguo Testamento. Que también se consideran los escritos y las cartas partes de los escritos. Si realmente vemos la Tanakh como es, donde van los escritos, también entra el Brit Hadashah, lo que llamamos Brit Hadashah, pues son escritos revelando el Mashiach. La Tanakh vendría a ser la Biblia, aún incluyendo el Nuevo Testamento, Sí. lo que se conoce como En otras palabras, yo sé que la Biblia suya está dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y de hecho tiene una página que la tiene que buscar por ahí, hay una página que dice Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la separa de Viejo Testamento. ¿Qué es lo que el creyente tiene que hacer cuando entra a raíz hebrea? Circuncidar la Biblia. Arranca la página para que no haya división. ¿Por qué? Porque no se puede mantener dividida. Las cartas pertenecen a los escritos de la Taná. Nunca el Nuevo Testamento va a contradecir la Torá. Nunca un pastor puede sacar un verso bíblico fuera de contexto de la Torá para enseñar una doctrina. Nunca un creyente puede decretar. Nunca se hace eso. Nunca un creyente dice las cosas para que sean. Eso está malo, contradice la Escritura. Lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, vamos a aprender eso, porque se nos enseñó mal. No podemos decretar a menos que estemos decretando lo que ya Dios decretó. Un decreto es prácticamente una ley y usted no puede añadir una ley. Usted puede reclamar y decir, escrito está, que Yeshua lo hacía mucho, escrito está esto y esto y esto. Fíjense que nunca Yeshua dijo, porque yo cambio esto,
porque esto que está en la Torá lo voy a cambiar, porque ahora es diferente. Nunca. Él todo el tiempo era, escrito está. Esto y esto y esto. Así somos nosotros. Escrito está. Cuando vamos a orar, se habla de esa manera. ¿Ok? Porque escrito está, eterno Adonai, Abba Kadosh, escrito está. Esto y esto y esto y esto y esto. Y, eso es y Dios atiende la oración. ¿Ok? Así que, si usted no es judío de nacimiento, ni tampoco usted es hebreo o israelita, nacido en Israel y ni practicante del judaísmo, usted es considerado un gentil. Y un gentil es un incircunciso. Quiero dejarlo claro porque de lo contrario no va a poder entender entonces otras porciones bíblicas, no la va a poder entender. La palabra incircunciso era y es aún usada para calificar a una persona idólatra, ¿okay? Enemiga del Dios de Israel, enemiga de Yeshua HaMashiach, descalificada para tener la ciudadanía de los hijos de Dios y por consiguiente se le llama no pueblo de Elohim. Todo eso es un incircunciso. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos no lo sabían? Yo no lo sabía. Vamos para Samuel, vamos a ver esto. Samuel 17, versículo 16. 26. Samuel 17, versículo 26. ¿Alguien que quiera leer? Sí. Dice, David preguntó a los hombres que estaban cerca de él, ¿qué se le hará al que mate a ese filisteo y elimine el oprobio de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? ¿Viste? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a las filas de Elohim vivo o del Elohim vivo? Ahí está, pastora. Ok. Sigue administrando eso. Okay. Dice en la Sagrada Escritura, un incircunciso era alguien que no era o pertenecía a la ciudadanía de Israel. Vamos a repetir eso. En las Sagradas Escrituras, un incircunciso era alguien que no era o pertenecía a la ciudadanía de Israel o del pueblo de Israel. Tengamos claro que en este tiempo los judíos estaban incluidos en el pueblo de Israel porque eran 12. Y eso cabe recalcar porque a veces cuando decimos Israel piensan solo en el pueblo judío. Exactamente, exactamente. Pastora Elena o Miguel sigue. Si no tenemos este concepto bien claro. Si no tenemos este concepto bien claro, jamás vamos a entender el pacto renovado dentro de su contenido textual del hebreo. Repito, el pacto renovado que es el Brit Hadashah o lo que usted llama el Nuevo Testamento. La circuncisión era muy importante en la nacionalidad israelita porque era considerada la señal del pacto de Elohim con su pueblo. Vamos a pararnos ahí. Por eso es que... No vamos a entrar en el tema de la circuncisión, pero sí vamos a entrar más adelante, vamos a entrar en el tema de la circuncisión, no lo podemos evitar. Muchos de los escritos del apóstol Pablo no fueron entendidos correctamente porque las personas que venimos del cristianismo se nos levantó una fortaleza mental donde nosotros no pensamos nunca que el apóstol Pablo era un judío. No solamente era, lo es. Porque yo digo que lo es porque la palabra es tan viva. Él era un hombre sumamente instruido en la Torá. Era un rabino de la tribu de Benjamín y de hecho lo dice con mucho orgullo. Circuncidado al 8º día
como la ley lo manda. Así lo dice, fui circuncidado al 8º día y sigue elogiándose y elogiándose y elogiándose y elogiándose. Cuando uno lo lee dice, oh my goodness, tú sabes. Se estaba echando. En ningún momento en el Nuevo Testamento él dice que él deja de ser judío. En ningún momento. Quiere decir que no le dice al pueblo que pueden dejar de ser judíos. Es que no podemos dejar de ser, o sea, no podemos, porque nosotros somos israelitas, pertenecemos a alguna de las tribus de Israel, ¿verdad? Pero en el caso de él era de la tribu de Benjamín. Y ustedes saben que Judá Y Benjamín se unieron. prometió cuidar a Benjamín porque era el más chiquito. Correcto. Y dijo, padre, no voy a permitir que pase con Benjamín lo que pasó con José. Nosotros vamos a cuidar a Benjamín. Y eso lo han ellos han cumplido con esa promesa que ellos hicieron a Jacob. Hasta el día de hoy han cumplido esa promesa. Y por eso es que la tribu de Benjamín son judíos. Son judíos hoy en día. Y cabe destacar que realmente se vuelven una sola tribu cuando David le dice, habrá uno de la tribu de Benjamín, hijo de la descendencia de Samuel o de su amigo Jonatán, que era el hijo de Saúl, y ahí es que realmente lo trae y se vuelven una sola tribu. Por la palabra que se dijo desde el inicio, mira cómo David, siendo el rey, honró estas palabras, las sabía, porque el rey tenía que saber Torah. Claro. Era también parte de la Torah que el rey estudiara Torah. Claro que sí. No, Él sabía, es más, él si estaba una claro. persona no conocía Torah de adelante para atrás y de atrás para adelante, no calificaba para ser rey. Exactamente. No. Y tenía que ser un israelita. Obligatoriamente. Entonces, nosotros vamos a probar algo que la circuncisión era y es. Y déjame aclararlo. Era y es la circuncisión muy importante en la nacionalidad israelita, porque era considerada la señal del pacto de Elohim con su pueblo. Y eso es hasta el día de hoy. La señal no es la sangre, la señal es la circuncisión. Que los cristianos pelean, pero ¿cómo pelean? Por el malentendido con Pablo, Sí. o con el Rab Shaul, Sí. al no entender lo que leímos anteriormente, de ahí sacan, no tienen que ser circuncisos. Y Exacto. estaban malinterpretando que estaban hablando de gentiles y de lo que estábamos explicando Claro. anteriormente. Porque hay que tener hay que verlo desde el punto de vista hebreo. Exacto. Y luego esto cae por su peso. Correctamente. Vamos a ver ahora algo en la escritura, bien importante. Hermano, preste atención, tiene que prestar atención porque a veces puede sonar como canción, ¿verdad? Esto porque tiene que darle mente. Y no es darle mente para ustedes salir de aquí con una impartición. ¿Entiendes? Con una impartición, porque la impartición es esta. Esta es la impartición. Que si usted es varón, la circuncisión va. Punto. Y yo sé que ahora va a pelear por allá en las redes sociales, va a estar en su casa. Oh my God, no, esta gente. No se desespere. Lo va a entender a su tiempo. No se angustie, lo va a entender. De hecho, Dios no espera que usted se circuncide si usted no entiende lo que usted está haciendo. Ese es el problema con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, no, que se queden incircuncisos. No, es mejor que se queden incircuncisos hasta que el Ruach HaKodesh les transforma el corazón y ellos entiendan que la señal del pacto tiene que estar en su carne. Dígame, cuando usted lea ese verso bíblico, usted se va a quedar con la boca abierta. Va a decir, ¿cómo? Imagínense, usted lee y tiene que tener señal en la carne. No, que si es en el espíritu. Bueno, pues te voy a encontrar como 4 versos bíblicos que dicen que es en la carne.
Y eso está tremendo. Tremendo, porque, fíjate si es tremendo, y yo sé que nos estamos desviando un poco, Pero es bueno, pastor. que, Es bueno. que ni siquiera se puede entrar al templo que se está levantando o que están trabajando en Jerusalén. Ninguno de los levitas puede ser circunciso. Todos tienen que estar circuncidados en la carne. ¿Por qué? Porque es la señal del pacto. Y no tener la señal del pacto implica muerte. Ay, Dios mío, qué bueno se está poniendo esto. Y usted diciéndolo de la manera que lo vemos, es interesante, porque cuando tú ves el pueblo, al pueblo de Israel, se le exigía que haga el pacto en la carne, antes de ser nada o saber nada, porque se le decía al niño con 8 días de nacido, que ese no sabía ni papa, ese sí no sabía de nada, que se le hiciera en la carne. Y luego en el camino, la circuncisión que habla Pablo del corazón, la tendrá, porque aprenderá de su Dios y lo amará de corazón. A nosotros, lo que entramos, lo que fuimos esparcidos y que estamos entrando ahora, nos ocurrió al revés. Primero vino al corazón, y porque lo entiendo y me está entrando, me toca hacerla porque yo quiero ser. Exacto. O sea, eso fue lo que pasó. Sí. Y como muchas veces ocurre en la Escritura, este tema de diezmo o cuido a mis padres, y Yeshua dijo, hipócritas, no pueden dejar de hacer uno sin hacer el otro. Y pasa lo mismo más o menos con la circuncisión. No puedes dejar de tener tu corazón circuncidado o no puedes tener tu corazón circuncidado sin dejar de tener Hacer el otro. en tu cuerpo físico. O sea que son los dos. Y si realmente Y tiene Yeshua corazón, siempre, porque el hombre es así, ¿verdad? Ah, no. Si es en el corazón, eso es lo que importa, ¿verdad? Y Yeshua decía, wow, ustedes son especiales. No puedo atender a mami y a papi, porque mi dinero es para diezmar en el templo. Y él decía, ustedes son unos bravos, tienen que diezmar y tienen que cuidar a mami y a papi. Son las dos cosas. Entonces, lo mismo pasa con la circuncisión. el que tiene el corazón está circuncidado sabe y entiende, porque el mismo Rúa que lo circuncidó sabe que tiene que hacerlo. El que dice que tengo el corazón circuncidado y no se quiere circuncidar, yo le digo, hermano, chequéese bien. Sí, porque de qué vale Chequéese que usted bien. diga, no, mi corazón está circuncidado, o sea que yo he nacido de nuevo, pero no quieres obedecer los mandamientos. Ajá. Eso no, como que no pega. Entonces pega. ahí hay una, Sí. ahí es que Por yo digo, hay una eso es que el balanza. apóstol Pablo no quería, Rab Shaul no quería, porque gente así no se debe de circuncidar. No, porque comienzan a tener confianza en la circuncisión de la carne y no quieren trabajar en la circuncisión del corazón. Entonces, ¿qué era lo que decía el apóstol Pablo? Que vamos a tener un reguerete de carnales aquí, circuncisos acá adentro. No. Quiere decir que un varón de Torah no puede maltratar a su esposa. Quiere decir que un varón de Torah no puede hacer negocios indebidos, no puede robar, no puede mentir. Todo eso es porque circuncisión del corazón. Exacto, por eso lo menciono. Y no solo Pablo, hay que también poner esto en la mesa, pastora. Cuando se hablaron en todos los apóstoles que quedaron de acuerdo, que todo el que estaba entrando nuevo y estaba siendo primer creyente, solo se le exigían 4 cosas. Solo se le exigían 4 cosas. Todos estaban claros de que no, espérate, vamos que ellos hagan estas 4 cosas, que se abstengan de fornicaciones, de comer sangre, de comer ahogado, era Sí, ahogado. y ofrecido a los dioses, fornicaciones, sangre. Esas 4 cosas se le exigía, porque en el camino, en la sinagoga, iban a ir aprendiéndolo. Y cuando El iban resto a ir de las aprendiéndolo, entonces, y también esto servía como un filtro, porque muchos de ellos, vamos a estar claros, se rajaban. Vamos a estar claros, se rajaban. Igual que hoy día. Que es lo mismo no que todo estaba el mundo es sucediendo. para raíz hebrea. Y no todos van a aceptarlo. Nosotros sabemos que no. Allá. Yo quería decir también que era tan importante que no sé si recuerdan que cuando Moisés no había circuncidado a su hijo, casi pierde la vida. Hasta que su esposa se da cuenta de qué era lo que estaba pasando y ella misma le corta el prepucio al niño. Exacto. Mira cuán importante es. Exactamente. Porque Dios mismo
honra su palabra. Nunca Dios va a echar hacia atrás su palabra. Ni va a decir, ay, pobrecito, él no se acuerda. Aparte de eso, el niñito no tiene pecado y pobrecito. Ese tipo de sentimentalismo que nosotros somos muy apegados a eso. No, el Señor no. Hay que dar muerte aquí porque no se está cumpliendo mi palabra. ¡Fum! Se da muerte. Ya. Y nosotros no conocemos ese tipo de Dios. No lo entendemos, ese tipo de Dios. Y ese es el Dios de Israel, es así. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe? Cada vez que ustedes escuchen en la Escritura que dice, el que no haga esto será cortado de Israel, no se refería a que lo iban a matar, sino que no iba a ser un israelita, punto. Iba a ser un gentil. Ahí se cayó. Iba a ser un gentil. Ahí se cayó. ¿Ya? Y no iba a ser ciudadano de Israel. Eso es lo que quiere decir. Y no iba a tener los pactos. Y no iba a tener las promesas. Y no iba a ser llamado hijo. Punto. No era que se le iba a quitar la muerte. Así es, la muerte. Vamos para Génesis, capítulo 17. Vamos a comenzar con el versículo 7 y vamos a ir hasta el 14. Génesis 17. Del 7 al 14. Alguien que lo quiera leer y coge el micrófono o pastor. Yo lo leo entonces. Génesis 17, 7 a 14. Dice, mantendré mi alianza contigo y con tu linaje por venir, como una alianza eterna a través de las edades. ¿Quién era el que estaba hablando? El que estaba hablando era Elohim, él estaba diciendo. Elohim. ¿Estaba hablándole a quién? A Abraham. O Oigan Abraham. las palabras que le están diciendo, porque eso vale hasta hoy día. Oiga esto, y lo va a ver luego en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Solo lo leo de nuevo. Dice, mantendré mi alianza contigo y con tu linaje por venir, como una alianza eterna a través de las edades. A través de las edades, eterna. Mantendré mi alianza contigo y con tu linaje que por venir de un futuro, como una alianza eterna a través de las edades. De ser un Elohim para ti y para tu linaje venidero. Ok. ¿Cuál es el motivo de la disputa sobre la circuncisión? Que existen dos palabras que la hacen inquebrantable. Simplemente eso. Simplemente eso. Ese es el problema. Ahí se cae todo el argumento, pastora. El que lee eso está claro. Ok. Número 1. Usa la frase alianza eterna. Alianza eterna. Y número 2 dice la segunda, para ti y tu linaje venidero. Oh my God. Se acabó. ¿Ya? Ese es el problema. Estas dos frases son inquebrantables, porque la circuncisión es una señal del pacto eterno relacionado a las promesas y bendiciones de Dios. No hay circuncisión, no hay pacto. No hay circuncisión, no hay promesa. No hay circuncisión, no hay bendiciones. Eso está fuerte. ¿El cristiano puede simular esto o esto es una canto de fortaleza que está fuerte? Tumbarla. Está fuerte tumbarla. Pero es bíblica. Es bíblica. Ahora, con esto en mente, ahora vamos a ir a Efesios capítulo 2, Nuevo Testamento, Brit Hadashah, 11 y 12. No, es que esto está tremendo. Es que aquí vamos a aprender, amados. Ok, dice entonces, por tanto, acordaos de que en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? En el otro tiempo. Cuando no conocíamos a Yeshua, hay que añadir, los gentiles en cuanto a la carne, ¿cuál carne? A la genealogía biológica, que de no ser hebreo o israelita, claro, pues no tenían el corte. Exacto. De esa carne estaba hablando.
en cuanto a la carne, erais, está en pasado, erais que llamados incircuncisos por causa de la circuncisión hecha por mano de un hombre en la carne. ¿Vio eso? En la carne, un hombre. Que cortaba, claro. No el rúa, en el corazón, en la carne. Ok. En aquel tiempo estaba sin Mashiach, sin Cristo, alejados de la ciudadanía Oh my God, es que está tan de claro. Israel y ajenos a los pactos y de las promesas, sin esperanza, sin Dios, sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Mashiach. Wow. Claro ¿Se entiende o está. no se entiende eso? Claro está. Claro como el agua. Fíjense que estamos yendo Poquito a poquito. Esto es, poco a poco, gota a gota, está paso claro. a paso, para que no haya dudas. Y no piense que estamos enseñando una doctrina errónea, porque usted la está leyendo. Aquí claramente dice que sin Mashiach usted no tiene ciudadanía, usted no tiene pacto, usted no tiene promesa, usted no es pueblo y que tampoco tiene la señal del pacto, que es la circuncisión, la cual se hace con mano de carne. ¡Wow! Y no la tiene. Y como no la tiene, tú no eres, no te vistas que no vas porque no la tienes. Y aquí claramente podemos ver, pastora, que está diciendo lo mismo, que las dos son necesarias. El que tiene oído para oír, que lo oiga y que lo lea bien. Pero ahí están, las dos son necesarias, lo que estuvimos hablando. Es Ahora necesaria bien. la de la carne y es necesaria tener al Mashiach. Las dos. Porque una tipifica la del corazón. La de la carne tipifica la del corazón. Entonces no se puede invertir, porque no se puede lograr la circuncisión del corazón por medio de la circuncisión de la carne. No se logra eso, no sé. Esas cosas no se logran así. Hay gente que quiere la bendición para luego servir a Dios. No, Dios no juega de esa manera. Dios es, tú me obedeces, yo te bendigo. ¿Cómo que yo te bendigo y entonces tú me obedeces? ¿Qué es eso? ¿Qué disparate? Eso es un disparate. Pues lo enseñan así en la Escritura. ¿Verdad que sí? O sea, lo enseñan así en los medios. En las religiones. En las de ahora. religiones. ¿Sabes? Y ahí es que estamos, Exacto. ahí es que estamos Se- corrigiendo y haciendo ticún. Se le olvida que las bendiciones nos alcanzan. Nos alcanzan. Dejándonos saber que si te está alcanzando porque tú vas caminando, tú vas haciendo, tú vas obedeciendo. Y entonces te alcanzan. Ahora bien, no podemos seguir adelante sin hacernos preguntas claves para poder comprender esta escritura de Efesios. ¿Por qué dice que un gentil está alejado de la ciudadanía de Israel? ¿Por qué lo dice? Otra pregunta. ¿Por qué dice que un gentil está alejado de los pactos? Otra pregunta. ¿Verdad? Vamos para Romanos, capítulo 9, versículo del 1 al 4. No, yo me gozo cuando me siento en la casa a estudiar y a preparar estos estudios, porque como a mí me gusta ser minuciosa, de ir versículo bíblico tras versículo bíblico, versículo bíblico tras versículo bíblico. Y no, que eso no es así, porque yo creo, pues yo no creo, vamos a lo que dice la Escritura. Vamos a lo que la Escritura dice. Romanos 9, Elena, si quieres, Pastor Elena, del 1 al 4. Romanos 9 del 1 al 4. Digo verdad por el Mashiach. En otras palabras está diciendo, estoy diciendo la verdad a los que estamos en los caminos del Mesías, del Mashiach. Y sabemos que ese camino se refiere a las sendas antiguas. Oiga y lea estos versos con entendimiento. Dice así Rab Shaul
a los romanos, no miento, mi conciencia me da testimonio mediante el espíritu de santidad, o el Ruach HaKodesh, de que tengo gran tristeza y una pena incesante en mi corazón por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne, según su identidad biológica como judío. Vino el Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas. Tócame los otros Sí. puntos. Esto es algo que no podemos pasar por alto. No lo podemos pasar por alto. El apóstol Pablo, Rab Shaul, era judío. Sus parientes eran judíos. Nunca renunció a llamarse judío, ni jamás se llamó cristiano. Nunca. Nunca va a encontrar que él se llamó cristiano. Nunca. Es más, ni siquiera del camino. No, él no se identificó con los del Con camino, los del que camino. sabemos que No. Yeshua y sus otros Exacto. discípulos sí. Uy, aquí es bueno recalcar, pastoras, que cuando dice nunca renunció a llamarse judío, mucha gente piensa que él se llamaba judío porque él practicaba el judaísmo. Porque hoy en día tú te puedes hacer judío y te comienzas a practicar el judaísmo. No. Aquí se está refiriendo literalmente a judío de la tribu. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque es que la gente lo lee y dice, no, pero él era judío porque estaba practicando, porque él dice anteriormente que él pertenecía a la tribu de Benjamín. Y Sí, no. y puede ser malinterpretado porque nació en Italia, como estábamos Como hablando el otro estamos día. hablando. Sí, sí. Porque en otra él dice, pues yo soy romano. Otro Ajá. lío tiró él. Sí, porque él nació en lo que era la capital en Tarso. Exactamente. ¿Están entendiendo? El apóstol Pablo, Rab Shaul, aunque él era judío de la tribu de Benjamín, él también era romano porque nació en Italia. Por eso él era romano de nacimiento. Él no compró la ciudadanía romana, que en aquel tiempo costaba un dineral. Como hoy en día cuesta un dineral hacerse ciudadano americano si tú eres de otra nacionalidad, pues lo mismo. Pero él no, él nació en Italia, aunque él era judío de la tribu de Benjamín. Judío activo, pero convertido en Mashiach. O sea, él reconocía que Mashiach, Yeshua HaMashiach, era el Mesías de Israel. Y eso no alteraba para nada. El que, ay Dios mío, su identidad. Nunca, ninguno de los apóstoles dejó de ser judío. Nunca, ninguno. Y esa fortaleza mental la tenemos que destruir. Porque de lo contrario, nosotros no vamos a entender que porque te convertiste a Mashiach, tú pasaste a ser un israelita. No lo vas a entender. Tienes que entender esto. De lo contrario, no vas a entender que el Señor te está llamando. ¿Por qué tantos pastores están inquietos? ¿Por qué tantos pastores están nerviosos? Yo me puse nerviosa. ¿Entiendes? Porque yo decía, hay algo más que yo no sé qué es, que yo siento que yo tengo que hacer y no sé qué es. Y yo me metía con Dios y me metía con Dios y me metía con Dios y yo no sabía lo que era. Y esto le está pasando a muchos pastores. Amada Nilda. No, una cosa sencilla que quería decir. Sí. Nosotros siempre decirle apóstol Pablo, lo estamos vinculando al rabino Pablo. Entonces decimos en hebreo Rab Shaul, pero muchas personas no cantan todavía que si dijéramos rabino Pablo, entonces interpretaría mejor y recibiría mejor en su espíritu lo que estamos hablando. Exacto. Tan sencillo como eso. Claro. Por eso es necesario ir a las raíces hebreas, porque en las raíces hebreas es que tú aprendes que es Rab Shaul, porque es la raíz hebrea, o sea, la raíz de la palabra hebrea. Mientras tanto, estamos diciendo el apóstol Pablo. Y no lo asociamos con el pueblo de Israel. Nunca. Y por eso, esa fortaleza mental es dura. Salir de ahí no es fácil. Y ustedes ven hermanos ungidos que aman a Mashiach, que creen en el Señor, pero cuando tú les presentas
la verdad de la verdad de la verdad, ellos no pueden, simplemente no pueden. Lo ven de otra manera. Amén. ¿Entiendes? Se creen que están bien delante del Eterno, porque Dios les dio el nuevo nacimiento, o porque Dios le dio el hablar en lengua, y están bien, y oran con unción. Y yo tengo al Señor porque yo oro con unción y yo siento, y se me paran los pelos, y resulta ser que nada de eso implica que tú estás bien con el Señor. Eso es lo duro. Eso es lo triste. No dejo de pensar en nuestra crianza y cómo se nos enseñó a nosotros que estuvimos en la iglesia tradicional católica y cómo se nos enseñó sobre San Pablo, San Pedro y todos los santos y cómo eso tuvo una influencia donde yo ahora me estoy dando cuenta después de tantos años. Mientras que usted hablaba yo dije, wow, es que estos santos los romanizamos. O sea, eso fue lo que pasó. Eso fue. Y eso lo trajimos a través de los años. Claro. Y gloria al Eterno que dejamos la idolatría y que dejamos la religión hasta cierto punto a través de los años. Fue un proceso, como hemos dicho. Eso es lo que está haciendo el Eterno ahora mismo, eliminando la religión. No, y es también traer una maldición, porque cuando tú ibas a ser bautizada en la iglesia católica, tú le podías poner el nombre que tú quieras, pero, había un pero, tenías que ponerle un nombre del santoral. Y ahí te estaban atando, es decir, te estaban haciendo un pacto maligno porque las personas no entendíamos que estábamos siendo supuestamente bautizadas, que eso no era un bautismo, no sabíamos, y encima de eso te obligaban a ponerte el nombre de un santo que ellos tenían una lista en el santoral. Entonces te estaban atando ya desde pequeñito, de recién nacido te estaban atando, y muchos no eran católicos prácticos y se decían a romper, no, que eran católicos, y no sabían ni lo que quieren decir todavía hoy en día ni la palabra católico. Bien, vamos a seguir adelante con unos versos bíblicos que van a arrojar mucha luz en relación al pueblo de Israel, porque en el cristianismo a nosotros se nos enseñó que los apóstoles se convirtieron en cristianos. Eso es chistoso, tremendo invento, y nosotros lo creíamos, que los apóstoles se habían convertido al cristianismo, que Yeshua le dio la espalda a la Torá, al pueblo judío, ¿sabe? Y nosotros somos seguidores de Yeshua y no tenemos nada que ver con Israel, porque Yeshua fue el primero que le dio la espalda a Israel. Falso, falso, mentira, eso es mentira, eso no es cierto. Y vamos a ir a la Escritura, porque Dios, el eterno Adonai, Elohim, nunca desechó a Israel, nunca. Ok, vamos para Romanos 7, 4 y 5. Pastor. Dice, ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción de ser hechos hijos de Elohim o de Dios, la gloria, la alianza, o sea, los pactos, la promulgación de la ley, de la Torá, el culto y las promesas. ¿Ustedes vieron eso? ¿En dónde está? ¿En qué está? Dice Romanos 7:4. Pero ¿cómo va a ser que yo me equivoqué? Ah, Pues vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo ahora mismo. Exacto. ¿Ustedes están de acuerdo que eso no está en Romanos 7, 4 y 5? ¿Alguien más lo buscó? Hay que buscarlo. Lo que acaba de leer el pastor Miguel. Porque a lo mejor yo lo puse mal. A buscarlo. Ajá. Pongan en Google. Ellos son, pero sí, puede ser 17. Puede ser. No. No. De ellos son la adopción. Aquí también dice, los dones son irreversibles, porque a ellos se les dieron todos esos dones. Irrevocables.
que nosotros usábamos ese verso bíblico para aplicarlo a los dones de nosotros. Y no tiene que ver con los dones nuestros, tiene que ver con Israel. Si nos vamos a Google, no aparece. No. Vamos a ver. Les pedimos disculpas, hermano, pero tenemos que estar seguros de estos versos bíblicos. Que se supone que están en Romanos. Romanos 4, que son en realidad, aquí es Romanos 9:4. Ahora sí, el 9:7, Déjame cambiarlo. Y aquí lo tengo en la Reina Valera. 9. 9:4. 9, 4 y 5. Ok. Léalo si lo tiene. Bueno, la Biblia textual dice, porque desearía yo mismo ser anatema del Mashiach por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas. Ahora, vamos a analizar esto. No lo leamos como hacíamos en el cristianismo, que lo leíamos y lo pasamos por alto y lo interpretábamos a nuestra manera. No, vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. Porque aquí está diciendo, ellos son israelitas, o sea, no han dejado de ser israelitas. Estamos hablando en Romanos, Brit Harachá. Ellos son israelitas y esto es Rab Shaul hablando de su gente. Sí. De su gente, de su pueblo, de su nacionalidad. Y a ellos pertenece, porque los originales en el hebreo dice diferente a la Biblia Reina Valera. Dice, a ellos pertenecen, número 1, la adopción. Cuando nosotros nos convertimos, ¿qué decíamos? Somos hijos adoptados. Que nos adoptaron. ¿No decíamos eso? Nos han adoptado, Dios nos adoptó como hijos, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está diciendo que a ellos, los israelitas, son los adoptados. ¿Ok? O sea, que ellos fueron hechos hijos de Elohim, que los hijos de Elohim son los israelitas, no son los gentiles, ni son los cristianos. Quiero dejarlo claro, Dios mío, porque está fuerte, porque es que el cristiano quiere eliminar al pueblo de Israel como sea, lo quiere eliminar, lo quiere sacar de carrera. Entonces le dice, a ellos pertenece la adopción, a ellos pertenece la gloria, o sea que los que van a ser exaltados por arriba de todo el resto de las naciones, habidas y por haber, son ellos, no nosotros. No los gentiles, mejor dicho. Nosotros sí, porque somos israelitas. No los gentiles, ¿ok? No los cristianos, porque los cristianos caen dentro de la categoría de los justos de las naciones, pero no dentro de la categoría de israelitas. Y esto está fuerte, pero está fuerte. ¿Que los cristianos son salvos? Sí, son salvos. Los cristianos son salvos. Pero no han sido escogidos para ser ciudadanos de Israel, ni para ser hijos del Altísimo. Estamos hablando de palabras mayores, ni para tener la gloria. No. La gloria nos pertenece a nosotros. Digo, eso dice la Escritura. No le pertenece a México, ni a Puerto Rico, ni a Argentina, ni a Chile, le pertenece a Israel. Por eso es que lo está diciendo aquí claramente. A ellos les pertenece la gloria. Ahora mira lo que dice, a ellos les pertenecen las alianzas, no a nosotros, los cristianos, los que éramos cristianos.
Es a ellos lo que le pertenecen los pactos. La promulgación de la ley. Parémonos aquí, porque está mencionando la ley y la ley no desapareció con Yeshua. Si la ley hubiera desaparecido con Yeshua, no estuviera aquí. Pero aquí está diciendo que ellos tienen el llamado de predicar la ley. ¡Wow! Yo no sé si quieren aportar ahí algo, hermano, porque esto está violento. Hay un comentario aquí en la Biblia textual que dice que la promulgación de la ley es lo mismo que el servicio sacerdotal. Claro, porque ¿quiénes somos los que predicamos y cogemos el púlpito? Correcto, es lo que enseñamos la ley. Nosotros los que enseñamos la ley. ¿Quiénes recibimos las pedradas del pueblo? Nosotros. La crítica del pueblo. Nosotros. El cansancio, el agotamiento. Nosotros. ¿Y estamos dispuestos a hacerlo? Claro que sí. ¿Y nos atrevemos a echarnos para atrás? Nunca. ¿O nos atrevemos a abandonar nuestra posición? Ni muerto. Nos atrevemos a hacer semejante. Eso lo hace el pueblo, pues nosotros no. Nosotros no. El líder no hace eso. El levita no hace. El levita no le pasa por la mente. Ay, me cayó mal la administración, me voy. Eso no pasa por la mente de una persona verdadera, un líder. ¿Sabes? Esa tonterita, esa boberita, eso no pega con esto. Tenemos que hablar así porque si nosotros lo enseñamos nada más, se presta a que todo el mundo acomode las cosas a su manera, porque nosotros tenemos una mente espectacular para crear un Dios que no es el Dios de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Desglosa, ¡fum! Y tira. Que claro, es conocido como tirapulla, critica, hablas mal. Eso se nos dice, ¿verdad? Especialmente al líder, ¿verdad? Porque al que viene a caer bien a la congregación, pues se las arregla para que todo fluya bien, ¿verdad? Pero si tú eres un sacerdote, ¿cómo dice la Escritura? De los labios del sacerdote saldrá la ley. Y la ley no es simplemente decirla, es que hay que explicarla. Porque si no, el pueblo no sabe de esa ley y lo juega con la mente y pone la ley a su manera y se crea un Dios falso, como nos pasó a nosotros en el cristianismo. Que nosotros logramos crear un Dios de prosperidad, de bendición, que es cierto, pero no es cierto si no se obedece. No sé si me estoy dando a entender, Dios mío, porque estas cositas parecen fáciles, pero hay que tener un corazón como bien humilde para recibirlo. Y se puede porque nosotros pudimos, ¿verdad? Digo, yo nunca voy a olvidar las veces que los pastores míos me entraron a palo para que yo entendiera estas cosas. Porque la Biblia habla de que la palabra de Dios son aguijones. Y el pueblo no quiere recibir los aguijones del maestro. Lo lee en la Escritura, pero no nos gusta. Y nosotros estamos llamados a eso. Por eso es que la gloria nos pertenece. Por eso es que la promulgación de la ley nos pertenece. El culto nos pertenece. El culto se hace como Dios dice, punto y se acabó. Y las promesas del Eterno son las promesas como son, no inventadas a nuestra manera. No sé, hablen ustedes. Bueno, Pablo sigue explicando, o el rabino Shaul, como dice la hermana Nilda, él sigue explicando de que de esa familia de él, de sus parientes según la carne, vino el Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas. Así que aquí prueba de que de su familia, de su línea biológica en cuanto a la carne, vino Yeshua. Así que prueba, ¿verdad?, que él estaba bien claro de que él era judío y que su Salvador también.
Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros leímos hace un rato en Efesios capítulo 12, el 11 y el 12, y leímos que estábamos alejados de la ciudadanía de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, alejados de las promesas, que estábamos sin esperanza y sin Elohim. ¿Ah? No estaban hablando del cristianismo. Ok, para allá. En lo que estaba diciendo la pastora Elena del versículo 5, dice, los patriarcas son de ellos. Esto es en la versión Kadosh. Y dice, y de ellos en cuanto a la cera, quiere decir a la herencia. En cuanto a la cera física se refiere, está sobre todo. Dice, alabado sea Yahweh, pero fíjense lo que dice el 6, está interesantísimo. El 6 dice, pero por la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahweh ha fracasado, porque no todos en Israel son verdaderamente parte de Israel. Claro, lo sabemos, nosotros conocemos judíos en la santería. Yo he conocido judíos en la santería, judíos homosexuales, judíos, porque es simplemente que vienen, esa es su árbol genealógico. Y sabemos del verso Pero que, no quiere decir que ellos estén bien delante de Dios. sí, que han usado. Sí, digan. Perdón, es que en el versículo 8, ellos están aclarando del 6 para abajo todo, ¿no? Claro. En el 8 dice, en otras palabras, no son los descendientes físicos de los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados cera, herencia. Ahí está explicando todo. Sí, yo no quise meterme para allá porque implicaba que nos iban a coger, explicarlo bien, nos metería en mucho más tiempo, en mucho más tiempo. Muchas más cosas que aclarar. Sí, muchas más cosas. Entonces nos saldríamos de la clase de mantenerla sencilla, de mantenerla fácil. ¿Ves? Que es lo que estamos tratando de hacer. Y pastora, ya que estamos hablando de eso, de mantenerla fácil y sencilla, yo quisiera decir algo que considero que es importante, pues la pregunta o la respuesta de la pregunta de todo lo que hemos hablado es sobre la pregunta de nuestra identidad, que dijimos cuando comenzamos que tenemos una identidad equivocada, que pensábamos que nuestra identidad era ser cristiano y estábamos tratando de explicar el por qué esto está equivocado. Y la manera más sencilla, con todo ¿verdad? Estos versículos y toda esta explicación que hemos dado, lo que me ha venido a la cabeza es tu identidad no puede ser cristiana, pues pertenece a una de las tantas religiones que existen o denominaciones que existen en el mundo. Cristo, como lo llaman, Yeshua, no vino a crear una religión. Eso no era el trabajo de Yeshua. Y eso no importa a qué religión tú pertenezcas, tú estás claro en eso. Él no vino a crear una religión. Él vino a buscar un pueblo. Entonces, si yo digo, yo soy cristiano y él nada más vino a buscar a los cristianos, yo estoy segregando a un grupito de personas que pertenece a una religión. Correcto. Solo con eso, no importa si yo diga, yo soy católico y él solo viene a buscar a los católicos. Usted sabe que usted está erróneo. Entonces, ya con esto en mente, él vino a buscar a un pueblo que él seleccionó y lo llamó por un nombre. Lo llamó hijos. Lo llamó hijos. Ahora, sepa usted que el nombre Israel quiere decir hijos del Altísimo. Quiere decir que cuando usted se convirtió y recibió a Mashiach o el Mesías, Jesús, Yeshua, el Cristo, usted se hizo hijo del Altísimo, a.k.a. Israel. La mejor manera. Y cuando decimos, no es importante ser israelita, sino ser hijo de Dios, eso es un error. Eso es una contradicción. Porque no saben. El que está diciendo eso desconoce raíces hebreas. Sí.
Y quiero agregar a su comentario lo que el Eterno me mostró esta tarde precisamente, que en una ocasión Yeshua, de él sale poder. Una mujer que tuvo un flujo de sangre por 12 años queda sanada y él le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y qué interesante esto, porque según tengo entendido que él no le dijo Yeshua, cuando nuestro Elohim estando aquí en la tierra, nunca le dijo hijo o hija, pero en esta ocasión se identifica, o sea, se lee tanto en Marcos como en Mateo y Lucas, que él le dice hija a esa mujer. Y yo entiendo que él le estaba diciendo, sé que eres una israelita, sé que eres una judía y que te acabas de sanar. Porque le dice hija. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que él la supo identificar como una hija, como una israelita. Amén. Y esa explicación estuvo tremenda. Porque a veces nos paniqueamos, ¿verdad? Oh, no, ¿cómo voy a ser israelita? No sé hablar hebreo, yo no sé. Pero simplemente lo más tremendo es que eso nos hace hijos del Altísimo. Exactamente. Y parte de un pueblo. Ahora, ¿por qué viene toda esta confusión? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Quién tergiversó las cartas rabínicas para hacernos creer que Elohim desechó la Torá, cambió en Yeshua? ¿Sabes? Ya la Torá no fue abolida. ¿Por qué sucedió todo esto? Bueno, vamos a dejar esto para la próxima clase, naturalmente, pero esto tiene que ver con lo que se llama la teología del reemplazo, ¿ok? Que muchas veces los cristianos me han dicho, no, eso no es verdad, eso no existe. Claro que existe. Por favor, no, no es verdad, el reemplazo no. Y yo, claro que sí. Ustedes no dicen que son el Israel espiritual. Si ustedes dicen que ustedes son el Israel espiritual, tú estás diciendo que Dios desechó a Israel y que ahora el Israel espiritual es el pueblo de Dios. Equivocado. Pero vamos a traer un estudio, vamos a ir a profundizar en las escrituras para poder entender bien cómo sucedió esto y por qué sucedió esto, cuáles fueron los propósitos. Nos tenemos que meter en historia aquí. Okay. Bueno, no sé si habrá preguntas ahí en las redes sociales. Déjame entro No aquí sé. y lo veo, perdón. Nos quedan unos minutitos. O si hay preguntas aquí o algún tipo de comentario. Quiero de lo que están decirte aquí. que todos los jueves nosotros nos reunimos a las 8 de la noche y estamos aquí ¿cuál es la dirección? 10200 10200 Northwest 80 Avenida, Northwest 80 Avenida. Hialeah Gardens 330-16. Somos la primera congregación en Hialeah Gardens de Raíz Hebrea. Amén. Te invitamos a compartir con nosotros. No es lo mismo quedarte en la casa mirando la clase que estando aquí bajo la unción del Ruach HaKodesh. Aquí el Señor envía bendición y vida eterna. No es bíblico quedarse en la casa y no llegar aquí, no es bíblico. ¿Okay? La pandemia no está funcionando. Número uno, no puede usar esa excusa. No congregarse es pecado, quiero que lo sepas. Aunque me dicen que no, que eso no existe, pero te lo puedo demostrar por la Escritura, que el Señor dice que es pecado no congregarse. ¿Qué más le podemos decir a los hermanos para que lleguen y estén con nosotros? Especialmente los que viven cerca. Porque los que viven de aquí a 2 horas, pues bueno, es entendible, tienen que trabajar mañana. Pero venga, si usted vive aquí cerquita, yo sé que muchos de ustedes viven aquí cerquita y no entiendo por qué no llegan. Se supone que lleguen aquí, que estén con nosotros, que comparten, que te goce y te deleite estudiando la palabra del Señor. En tiempos pasados,
porque yo he cambiado mucho, parece que los años, lo de ser menos joven, me ha puesto el corazón blandito, pero el líder que no llegaba no ministraba. En primicia, el líder que no estuviera en las clases no ministraba. Llegaba a sentarse los domingos, cuando yo estábamos en los domingos. Y nosotros estamos permitiendo que eso pase, que se queden en la casa. Hermano, no lo haga. Y bendiciones y shalom, no hay ninguna... Estaba buscando y no vi ninguna pregunta. No, si alguien lo puede ver, yo estaba mirando, pero no. Todo vi el ninguna mundo pregunta. está satisfecho, entonces, todo el mundo está contento, las clases están claras. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, eterno, poderoso, amo, soberano del universo. Queremos pedirte, eterno, que nos mantengas con el deseo ferviente de un corazón inclinado a la obediencia. Que seamos como los patriarcas, tus profetas, que tenían un corazón inclinado a buscar tu rostro, que pertenecían a la escuela de los profetas, que no alejaban sus pies de tu casa, porque para ellos era un deleite llegar a la casa de Yahweh. Bendícenos, protégenos, guárdanos poderosamente de todos los peligros que hay ahora mismo, de la frialdad e indiferencia espiritual que no nos deja ver el mover de tus Ruach HaKodesh de estos tiempos. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, profundiza tu palabra en nosotros y permite que demos frutos por los méritos de Mashiach, y el pueblo del Señor dice amén. Dios me les bendiga. Shalom. Shalom, shalom. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes.
trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministry.